Bien, este es el último vídeo que vamos a realizar sobre el contenido del diseño educativo, de la innovación educativa. Van ustedes a ver una fotografía que ya vimos en el vídeo anterior. Corresponde, quizás lo señalé el otro día, a un inmigrante gallego que parte para Argentina en 1957. Una época en que la inmigración española se desplazaba siempre hacia América Latina. ¿Por qué pongo esta fotografía? Bueno, esta fotografía, si además le sumamos esta otra, fíjense que en la primera que he marcado tenemos a un padre que llora muy afligido, a su hijo que también llora muy afligido, abrazado al cuello del hijo, y los dos saben que se separan para un tiempo larguísimo. Posiblemente en ocasiones jamás volvían volvía a unirse a la familia, de tal manera que la inmigración ya quedaba, la familia quedaba rota. Si esta fotografía la añadimos también, hecha por el mismo fotógrafo, por cierto, por Manuel Ferror, esta otra de la niña que espera que lleguen sus padres sentada en una maletita de la época, años 50, concretamente. Este fotógrafo trabajó hasta finales de los 50 o quizás los primeros años de los 60, fotografiando siempre a inmigrantes. Y tengo que decir que esto me lleva a una reflexión importante. Cuando yo esta fotografía, o la de abajo que ven ustedes, es concretamente un grupo de españoles que van a Alemania. Cuando yo esta fotografía se la presentaba a mis estudiantes antes de la crisis de Wall Street, antes de la crisis de la construcción en España, hacia el año 2005-2006, que me gustaba siempre utilizar toda referencia que hacía la inmigración, la hacía sobre el apoyo de estas fotografías. Ocurría que los estudiantes con frecuencia no la valoraban especialmente. Estábamos muy acostumbrados a ver inmigrantes en patera, nos hemos familiarizado tanto con esto que ya no sentimos gran cosa, pero cuando yo les decía que estos eran inmigrantes españoles, tampoco, sí, había alguna reacción positiva, se comentaba, pero había una cierta, digamos, una actitud muy reflexiva, pero no tan emocional. Sin embargo, ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando la fotografía empezó a presentarse, o empecé a presentarla a otros estudiantes como ustedes, a partir de la crisis de 2007-2008, cuando en España desaparecieron puestos de trabajo en grandes proporciones y una buena parte de nuestros universitarios tuvo que emigrar a otros países para trabajar, y todo el mundo había incorporado a su vida la idea de que la inmigración era viable, era posible que ellos tuvieran que también alejarse de nuestro país y de sus familias. En ese momento tengo que reconocer, tengo que señalar que la audiencia enmudecía, que les preocupaba seriamente el no poder encontrar al estudiante de entonces trabajo en su país y tener que buscarse otra vida en el extranjero. ¿Qué interés tiene para mí, además del comentario que acabo de hacer, estas fotografías? Me recuerdan siempre algo que yo mantengo como una hipótesis y que cada vez se ve más ratificada, y es que las imágenes tienen una influencia importante en las emociones y que las emociones se expresan más rápido y más intensamente en un primer momento a través de las fotografías, a través de las imágenes. Yo diría que tienen algo así como en la vida emocional de las personas una cierta prioridad. El rostro de esa niña tan conmovida, esperando ahí con curiosidad, con un poquito de tristeza, nos evoca rápidamente en la cuestión migratoria con gran intensidad. Pero quiero hacer un segundo comentario que me parece que es importante. Estas son las fotografías, estas son las imágenes, pero también hay artes narrativas como la novela o como los relatos en general, hasta los relatos orales, que debemos prestarles atención. Y debemos prestarles atención porque sin duda son grandes vehículos para incorporar emociones, pero sobre todo para reflexionar sobre ellas. Les voy a leer un texto que pertenece al escritor Paul Auster, que apareció en la novela recientemente, 4, 3, 2, 1. Permítame que lo lea, porque tiene que ver también con la inmigración. Y dice: según la leyenda familiar,
el abuelo Ferguson salió a pie de Minsk, su ciudad natal, con 100 rublos cosidos en el forro de la chaqueta, y pasando por Varsovia y Berlín, viajó en dirección oeste hasta Hamburgo, donde sacó billete en un buque llamado The Empress of China, que cruzó el Atlántico entre agitadas tormentas invernales y entró en el puerto de Nueva York el primer día del siglo XX. Mientras esperaba la entrevista con un agente de inmigración en la isla de Ellis, entabló conversación con otro judío ruso. Su compatriota le dijo: «Olvida el apellido Resnikov. Aquí no te servirá de mucho. Necesitas un nombre americano para tu nueva vida en América, algo que suene bastante en este país». Como en 1900 el inglés aún era una lengua extraña para él, Isaac Resnikov pidió una sugerencia a su compatriota, mayor y con más experiencia. «Diles que te llamas Rockefeller», le contestó aquel hombre. «Con eso no puedes equivocarte». Pasó una hora, luego otra, y cuando el Resnikov de 19 años se sentó para que lo interrogaran, el agente de inmigración había olvidado el nombre que su compatriota le había sugerido. «¿Cómo se llama?», preguntó el agente. En su frustración, el cansado inmigrante soltó en yiddish: «Isaac Hargensen, se me ha olvidado». Y así fue como Isaac Resnikov empezó su nueva vida en Estados Unidos, con el nombre de Ichabod Ferguson. Resnikov habla yiddish. El yiddish es una lengua propia de los judíos de la Europa del Este. Ha huido de su ciudad, Minsk, y por lo tanto de su país, Rusia, porque en aquella época la persecución a los judíos era total. Y cuando llega a Estados Unidos, él, que no sabe nada de inglés, le dan un nombre mejor, Rockefeller, popular en Norteamérica. Dice Isaac Hargen, que viene a serlo, seguramente lo he pronunciado muy mal, se me ha olvidado mi nombre, y el funcionario toma una nota cualquiera y dice Ichabod Ferguson, escribe lo que le da la gana. Este es otra forma más de sentir la inmigración en un relato bellísimo, que es con el que Paul Auster comienza su novela 4321, publicada hace aproximadamente 1 año y medio o 2 años. Esta es una vía distinta de, como yo digo arriba, de expandir la percepción. Antes era la pura imagen, ahora es el texto. Y permítame una última fotografía en la que vemos, fíjense bien en ella, les rogaría que tanto el texto de Paul Auster como esta fotografía la miren con detenimiento, porque esta fotografía a mí me provoca una gran reacción emocional. Son inmigrantes que van hacia Estados Unidos procedentes, casi todos de la Europa del Este. Podían ir a la isla de Ellis, podían ir a Puerto Madero, a la entrada del río en Buenos Aires, Mar de la Plata, el Río de la Plata, perdón, en donde se recogían estos inmigrantes, se les lavaba, se les daba ropa nueva, y estaban y comían allí hasta que alguna familia o alguna institución de caridad se hiciera cargo de ellos. A mí me transmite una gran tristeza esta fotografía, ver esas mujeres concentradas en la parte delantera y rodeada de muchos hombres. Las mujeres tienen todas pañuelo cubriéndole la cabeza, los hombres llevan sombreros de distintas variedades, están en el centro pues para no ser agredidas sexualmente, que con mucha frecuencia en los barcos esto venía a pasar. Así que podemos combinar dos formas de narrativa, la textual, la de Paul Auster en este caso, y la visual que nos aporta la fotografía.